Del Evangelio según San Lucas. Capítulo 9. Convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengáis 2 túnicas cada uno. Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta que os marchéis de allí. Y en cuanto a los que no os reciban, saliendo de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Saliendo pues, recorrían los pueblos anunciando la buena nueva y curando por todas partes. Se enteró el tetrarca Herodes de todo lo que pasaba y estaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías se había aparecido y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes dijo: a Juan le decapité yo. ¿Quién es, pues, este de quien oigo tales cosas? Y buscaba verle. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron cuánto habían hecho. Y él, tomándolos consigo, se retiró aparte hacia una ciudad llamada Betsaida. Pero las gentes lo supieron y le siguieron. Y él, acogiéndolas, les hablaba acerca del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Pero el día había comenzado a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a los pueblos y aldeas del contorno y busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabilitado. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Pero ellos respondieron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Había como 5.000 hombres. Él dijo a sus discípulos: haced que se acomoden por grupos de unos 50. Lo hicieron así, e hicieron acomodarse a todos. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición y los partió, y los iba dando a los discípulos para que fueran sirviendo a la gente. Comieron todos hasta saciarse. Se recogieron los trozos que les habían sobrado, 12 canastos. Y sucedió que mientras él estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos, y él les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos había resucitado. Les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contestó: el Cristo de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Dijo: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda la vida por mí, ese se salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? Porque quien se avergüence de mí
y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de los santos ángeles. Pues de verdad os digo que hay algunos entre los aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Sucedió que unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Y sucedió que, mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí que conservaban con él 2 hombres que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iban a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Y sucedió que al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es que estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra, y al entrar en la nube se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos cayeron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Sucedió que al día siguiente, cuando bajaron del monte, les salió al encuentro mucha gente. En esto, un hombre de entre la gente empezó a gritar: Maestro, te suplico que mires a mi hijo porque es el único que tengo. Y he aquí que un espíritu se apodera de él y de pronto empieza a dar gritos. Le hace retorcerse echando espuma y difícilmente se aparta de él, dándole quebrantado. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Respondió Jesús: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros y habré de soportaros? Trae acá a tu hijo. Cuando se acercaba el demonio le arrojó por tierra y le agitó violentamente. Pero Jesús increpó al espíritu inmundo, curó al niño y lo devolvió a su padre. Y todos quedaron atónitos ante la grandeza de Dios. Estando todos maravillados por todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Poned en vuestros oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía. Les estaba velado de modo que no lo comprendían y temían preguntarle acerca de este asunto. Se suscitó una discusión entre ellos, quién de ellos sería el mayor. Conociendo Jesús lo que pensaban en su corazón, tomó a un niño, le puso a su lado y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Pues el más pequeño de entre vosotros, ese es mayor. Tomando Juan la palabra, dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no viene con nosotros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidáis, pues el que no está contra vosotros, está por vosotros. Sucedió que como iban cumpliendo los días de su anuncio, él se afirmó en voluntad de ir a Jerusalén.
y envió mensajeros delante de sí, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada. Pero no le recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Al verlo, sus discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose les reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, uno le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y otro dijo: Sígueme. Y él le respondió: Déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le respondió: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. También otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Le dijo Jesús: Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Del Evangelio según San Lucas.